Eh, el editorial de hoy se lo dedicamos al tema de monómeros. ¿Por qué el gobierno de Maduro quiere vender monómeros? ¿Por qué los venezolanos nos enteramos? Es por el reclamo que hace Gustavo Petro. ¿Qué hay? ¿Qué es monómeros hoy por hoy? Vamos a Boston. Allí está el doctor José Ignacio Hernández, asociado senior de CSIS, profesor en las universidades Católica Andrés Bello y Central de Venezuela. José Ignacio, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. César, muy buenos días, como siempre, un verdadero placer estar en tu programa. ¿Qué es monómeros hoy por hoy y por qué lo quieren vender? Monómeros es una filial de Pequiven, una institución del Estado venezolano. Y en Colombia tiene su sede en Colombia y se dedica básicamente a la producción de fertilizantes, pero para el mercado agrícola de Colombia, Monómeros representa cerca del 40% del mercado de insumos de fertilizantes. En pocas palabras, Monómeros es esencial para la industria agrícola de Colombia y precisamente los problemas políticos y de mala gestión de monómeros que ya tienen al menos desde el año 2018 andando, han venido afectando la capacidad de monómeros de abastecer el mercado agrícola de Colombia y ello, por supuesto, supone un riesgo para la estabilidad de ese mercado. ¿Por qué lo quiere vender Nicolás Maduro? No sorprende, César. Fíjate, para prepararme para esta entrevista, yo repasé lo que pudiéramos llamar, e incluso hasta sería un buen nombre para un especial, los 10 años de intentos de Maduro de vender activos externos de Venezuela en condiciones opacas, poco transparentes, corruptas e Ujú. ineficientes, con dos finalidades: proveerse de ingresos que no tiene y satisfacer, por supuesto, los apetitos de corrupción de sus élites. Esto empezó hace 10 años cuando Maduro intentó vender Citgo en condiciones muy poco transparentes. Luego decidió que era mejor negocio sacar dinero de Citgo y de ahí vino a la destrucción de la empresa. Y lo que estamos viendo hoy con monómeros es básicamente la misma historia. Es el desespero de Maduro de vender un activo externo para obtener, en este caso, 300 millones de dólares que se distribuirán, por un lado, de nuevo, en la cleptocracia sistemática de su régimen y por otro lado, quizás a satisfacer necesidades más puntuales. Pero, César, lo más importante, esto no es un caso aislado, hay un patrón sistemático del régimen de Nicolás Maduro de ceder en condiciones opacas, transparentes e ineficientes activos externos de Venezuela. El señor Petro no está en su mejor momento con el señor Maduro y nos enteramos los venezolanos de esta venta porque precisamente lo denuncia el señor Petro. Se opone a la venta de monómeros. ¿Por qué? Bueno, se opone a la venta de monómeros por la importancia estratégica de la corporación y por su temor de que monómeros en manos de, digamos, ciertos inversionistas eh, termine en problemas, por ejemplo, de suministro o de precio. Para el gobierno de Colombia y sobre todo, digamos, la política económica de Petro, que es una política más de un Estado fuerte en la economía, se sentiría mucho más cómodo si Monómeros estuviese en manos del gobierno de Colombia. Creo que sería su solución ideal, o como pasaba hasta ahora, en manos del gobierno de Venezuela, pero fíjate, de manera interesante, con dos directores designados por Petro, que fue la condición que el presidente Petro impuso para darle a Maduro monómeros de vuelta. Por lo visto termina esto entre colombianos, porque el que está tratando de vender monómeros es el barranquillero Alex Saab, ahora ministro de Industria de Maduro. Lo cual César hace de una operación sospechosa, opaca e ineficiente, una operación tanto más sospechosa, opaca e ineficiente. Es decir, que el señor Alex Saab esté al frente de esta transacción es, digamos, garantía de que esto va a terminar o el propósito último son negocios turbios, corrupción, que insisto, César, no es una excepción, es lo que ha venido pasando. Por ejemplo, el caso más reciente, la refinería Refidonza en República Dominicana, PDVSA cedió sus acciones en condiciones poco transparentes y quizás el caso más escandaloso para mí, Ninas, que era la mayor refinería, la refinería más importante de PDVSA luego de Citgo en Suecia,
nos enteramos los venezolanos que PDVSA ya no era el socio mayoritario en el socio de control por noticias de tribunales suecos. Entonces, digamos, por eso digo, esto de monómeros lamentablemente no es una excepción, es la regla. Los venezolanos nos enteramos de cómo Maduro usa los activos externos de Venezuela por terceros. Y por supuesto, aquí entra en juego la inconstitucional ley antibloqueo que de seguro es la base legal de esta operación opaca y poco transparente. El señor Saab, oriundo de Barranquilla, constitucionalmente no podría ser ministro venezolano, pero corre el viejo rumor de que en realidad él lo que es testaferro de Nicolás Maduro. Si tomamos esto en cuenta, si tomamos en cuenta su preeminencia, su postura, su rol prominente en el gobierno y esta venta tan extraña y opaca como estás señalándolo, ¿a dónde nos puede llevar si vamos sacando esa madeja, José Ignacio? La cleptocracia generalizada del régimen de Nicolás Maduro. Esto terminará siendo una operación entre Maduro y sus aliados comerciales, ¿no? Lo que los americanos llaman el capitalismo clientelar, eso es lo que tenemos en Venezuela. Y de nuevo, el hecho de que esté el señor Alex Saab al frente de esta operación, sin duda es garantía de que esta operación va a beneficiar el bolsillo de aliados de Maduro. Pero además, César, ahora que te oigo a ti y hablando, también esto demuestra una gran ignorancia de estos corruptos, de esta gerencia corrupta, porque pretender hacer esta operación turbia con monómero, ¿no? Leí por ahí que era una empresa constituida en China, es decir, el típica triangulación opaca. Uno, de una operación, de una empresa que es esencial para el mercado de Colombia y que el presidente Petro no se iba a quedar callado. Y segundo, que sea lo más importante, César, una empresa sancionada por la OFAC. Es decir, pretender hacer una operación fraudulenta, ¿verdad? Para beneficiarse de la empresa de la cual depende el mercado agrícola en Colombia y que además está sujeta a un escrutinio por parte del gobierno de Estados Unidos, lo que demuestra es una gran ignorancia, que esta gente cree que monómero es igual que las empresas de maletín en Venezuela que pueden crearse y eliminarse de la noche a la mañana. Lo cual, dicho sea de paso, pareciera que esta es una operación llamada al fracaso y que quizás amplíe la petición del gobierno de Colombia de que sea el Estado colombiano quien termine adquiriendo monómeros. José Ignacio, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. A ti por la invitación, muchísimas gracias. José Ignacio Hernández es abogado, asociado senior de CSIS allá en la ciudad de Boston. 15 minutos, una pequeña pausa y al regreso nuestro foro del día de hoy. De Vargas a Valencia, en España. ¿Cómo sobrevivir a una tragedia? Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión